Hola, en este video vamos a seguir viendo la clasificación de proposiciones compuestas según su tabla de valores de verdad. Ejemplo 2. Clasificar mediante tablas de valores de verdad la siguiente proposición compuesta. Si P y Q, entonces no R o P. Para clasificar la proposición compuesta, primero tenemos que construir su tabla de valores de verdad. Para esto procedemos de la siguiente manera. Primero confecciono el encabezado de la tabla. Para ello cuento la cantidad de proposiciones simples diferentes que tiene la proposición compuesta. Y nuestro ejemplo son 3, P, Q y R. Recordemos que ahí tenemos no R, pero nosotros contamos la proposición simple que es R. Esas tres serán las primeras columnas de la tabla en orden alfabético. P, Q y R. Para las siguientes columnas debo hacer una columna por cada una de las operaciones lógicas de la proposición compuesta. En este caso tenemos 4 operaciones lógicas: la conjunción, el condicional, la negación y la disyunción. Es decir, va a tener 4 columnas el encabezado de la tabla. Bien, para cada una de esas columnas, primero observo si hay proposiciones simples que estén negadas. Y acá aparece la R, la negación de R. Entonces seguirá después de las 3 primeras columnas, no R. Luego tengo 2 operaciones entre paréntesis. Entonces coloco, por ejemplo, en este caso, primero la que está a la izquierda, que es la conjunción P y Q, luego la disyunción no R o P. Y finalmente el condicional. Pero recordemos, como vimos en el video anterior, podemos utilizar algunas letras para facilitar la escritura. Por ejemplo, el A, que me representa a la conjunción P y Q. El B me representa la disyunción no R o P. Por lo tanto, la última columna quedará representada por si A, entonces B. Bien, para calcular la cantidad de filas que va a tener la tabla, recordemos que teníamos la fórmula. N mayúscula, que era la cantidad de filas de la tabla, es igual a 2 elevado a la n minúscula, donde la n minúscula es la cantidad de proposiciones simples que tengo en la proposición compuesta. Y en este caso teníamos 3, P, Q y R, por lo tanto vamos a tener 2 al cubo, y esto igual a 8. Entonces la tabla tendrá 8 filas. Ahora debo completar el cuerpo de la tabla con los valores de verdad. Para las 3 primeras columnas correspondientes a las proposiciones simples, procedo a completar con todas las combinaciones de valores de verdad entre estas proposiciones simples. Para eso debo tener en cuenta lo siguiente. Como tengo 8 filas, la divido en 2 grupos, de 4 filas con verdadero y 4 filas con falso. Entonces, en la primera columna voy a tener las 4 primeras filas verdadero y las otras 4 falso. Bien. Luego vuelvo a dividir en 2 grupos cada uno de estos grupos. El grupo de 4 filas con verdadero lo divido en 2 grupos de 2 filas con verdadero y 2 con falso. Lo mismo para el otro grupo de 4 filas con falso. Entonces, la segunda columna va a tener 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Para la tercera columna, debajo del R, vuelvo a dividir al primer grupo de 2 filas con verdadero, lo divido en verdadero y falso. Y así sucesivamente, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Con esto me aseguro de tener todas las combinaciones posibles de valores de verdad entre las 3 proposiciones simples P, Q
y R. Para la operación de negación, tenemos que tener en cuenta la tabla de valores de verdad de esta operación y cuáles son las columnas que vamos a considerar. En este caso es la columna de R y su negación no R. Y según la tabla de negación me dice que cuando la proposición es verdadera, su negación es falsa. Y si es falsa, su negación es verdadera. Teniendo en cuenta esto, como vemos en la primera fila, el primer valor para R es verdadero, entonces su negación va a ser falso. El segundo valor es falso y su negación va a ser verdadero. Y así completamos la tabla de la negación con valores verdaderos y falsos para terminar con esta operación. La siguiente columna tiene la operación de la conjunción. Tenemos que ver cuáles son las columnas que intervienen, que en este caso son las columnas de P y de Q, y recordar que la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones simples que la componen son verdaderos. Nos fijamos esta condición en qué filas de la tabla se da. Y en este caso son en las dos primeras filas de la tabla, tenemos que las dos proposiciones son verdaderas solamente en estas filas. Por lo tanto, acá la conjunción va a ser verdadero. Para el resto, como no cumplen con esta definición, lo completamos con los valores de falso. Y así terminamos la operación de la conjunción. La siguiente columna tenemos una disyunción. Entonces tenemos que tener en cuenta la tabla de la disyunción, de valores verdad de la disyunción, y cuáles son las columnas que vamos a considerar en este caso. Bien, recordando que la disyunción es falsa cuando las dos proposiciones simples que la componen son falsas. Teniendo en cuenta esto, nos fijamos en la tabla. ¿A dónde se cumple que las dos proposiciones o las dos columnas son falsas? Y esto se cumple en la quinta fila y en la séptima fila. Las dos proposiciones o las dos columnas tenemos falso. Entonces la disyunción va a ser falso en estas filas. Para el resto de las filas que no cumplen esta condición, lo completamos con valores verdaderos. Y así terminamos la operación de la disyunción. Para la última tenemos que realizar el condicional. Y según la definición del condicional y además según las columnas que tenemos que considerar, vamos a ver que el condicional me dice que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El antecedente es la columna de la, o sea de P y Q, y nosotros vemos que las primeras dos filas tienen verdadero, que sería la del antecedente, y la del consecuente es verdadero. Entonces no hay ningún caso que se cumpla en la cual va a ser antecedente verdadero, consecuente falso. Por lo tanto, como no se cumple esa condición, no va a haber ningún falso. Y todas las filas van a tener valores verdaderos. Con esto completamos la última columna que era del condicional. Y para clasificar la tabla según los valores de verdad, se deduce que si P y Q entonces no R o P es una tautología porque su última columna tiene todos valores verdaderos.